Muy buenas a todos y todas. Vamos a empezar con este segundo vídeo de este pequeño curso que estamos haciendo de introducción a la programación enfocado a Unity. Me gustaría hacer un pequeño apunte y es que este es el segundo vídeo de este curso y por tanto si no habéis visto el primero recomendaría que visualizarais el vídeo sobre las variables porque va a haber ciertos temas que vamos a dar por supuestos del anterior vídeo. Vamos a empezar preguntándonos qué son las funciones. Las funciones son agrupaciones de instrucciones de código que vamos a poder ejecutar posteriormente simplemente llamando a su nombre. Y dependiendo del tipo de función y de cómo declaremos, pues ya iremos viendo cómo tenemos que hacer esa llamada. Importante el concepto de llamada. Para entenderlo mejor vamos a poner un símil con la realidad. Vamos a suponer que tenemos un objeto coche. Si yo tuviese un objeto coche, podríamos tener una serie de variables como pudieran ser, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el modelo del coche, su velocidad límite, el color, el modelo del motor, etc. Y las funciones que corresponderían con acciones, con verbos, serían encender o apagar el coche, abrir o cerrar las puertas, acelerar, parar, frenar, cambiar de marcha, girar, etc. Una vez definidas las funciones vamos a hablar de sus tipos. En realidad nos vamos a detener solo en uno de ellos porque el resto de tipos, como por ejemplo el int, el float, el bool, todos estos tipos los hemos visto en las variables y es exactamente lo mismo. Pero nos vamos a detener en un tipo que es el tipo void. ¿Y qué son las funciones void? Este tipo de funciones a nivel técnico lo que hacen es agrupan una serie de códigos de instrucciones pero no van a retornar ningún valor, es decir, simplemente ejecutamos las líneas de código que haya dentro de esa función. Y esto nos lleva automáticamente a hablar sobre el retorno. Las funciones que no son de tipo void, como por ejemplo int, float, bool y demás, van siempre al final con la palabra return. ¿Qué significa eso? Que cuando finalice o cuando yo llame a esa función siempre me va a devolver o se va a convertir en un valor tipo int, en un tipo float, en un tipo bool, depende de cuál estemos generando. Para entender mejor el concepto de retorno, vamos a poner un par de ejemplos con acciones en la realidad. Por ejemplo, yo puedo tener la función encender la luz, que en este caso sería un tipo void, porque yo simplemente pulso el interruptor y se enciende la luz. O podría tener, por ejemplo, el tipo in que fuese obtener la hora. Yo quiero saber qué hora es y quiero que me devuelva un número siempre. Es decir, cuando yo invoque a esta función lo que hará será devolverme pues 10 horas, ¿no? O la hora en la que estemos en el día. En realidad, y con esto acabo ya este apartado, en la mayoría de las ocasiones vamos a utilizar el tipo void. Ya veremos en qué casos más específicos pues nos conviene declarar la función con un determinado tipo, pero en general ya os aseguro que en la mayoría de las ocasiones vais a utilizar mucho el tipo void. Vamos a continuar con la declaración de funciones. Acordaos, de la misma forma que con las variables, cuando hablamos de declaración hablamos de crear funciones. Como podéis observar, la declaración sigue una estructura muy parecida a la que vimos con las variables. De hecho, la parte de los accesos la voy a pasar un poquito por alto porque en realidad es exactamente lo mismo. Tenemos las funciones públicas y las funciones privadas. Funciona muy parecido. Las funciones públicas podremos acceder a ellas desde cualquier script que estemos programando y las funciones privadas solo estarán dentro del propio script en el que estemos programando. Por ejemplo, si yo tuviese una función en mi jugador que recibiese daño, seguramente generaría esa función getDamage o takeDamage. Seguramente generaría esa función pública porque de esa forma si un enemigo golpea al jugador podemos acceder a una función que internamente le quite vida a nuestro jugador. El siguiente punto es la de definir el tipo de la función. Ya sabemos que tenemos el tipo int, float, bool, void, string. No voy a entrar en materia de qué es lo que hace cada tipo porque para esto os recomiendo visualizar el vídeo de las variables. En cuanto a la nomenclatura de las funciones, si os acordáis, en las variables os di 3 recomendaciones.
Dos de ellas se aplican exactamente igual, es decir, su nombre tiene que ser único y evitar caracteres especiales. Pero la recomendación más importante, si os acordáis las variables, la primera letra tenía que ir siempre en minúsculas. Sin embargo, en el caso de las funciones, la primera letra de cada palabra siempre va a ir en mayúsculas, incluido la primera. Esto se hace porque si en nuestro código tenemos player name y player name, yo voy a saber instantáneamente que esto hace referencia a una función y esto a una variable. Ese es el motivo por el que se recomienda usar este tipo de nombres. El siguiente punto, que por cierto lo acabo de añadir porque había visto que se me había olvidado, es el de los paréntesis. Y muy importante porque si nos fijamos, todas las funciones que tenemos dentro de Unity vienen seguidas de paréntesis. Dentro de los paréntesis, en la declaración de las funciones, lo que hacemos literalmente es declarar variables, tal como estáis escuchando. ¿Por qué? Porque después, a la hora de hacer la llamada a las funciones, tendremos que darle un valor a esa variable dentro del paréntesis, como veremos ya en los ejemplos del apartado 5. Pero muy importante y nos lo tenemos que grabar a fuego, las funciones siempre van a llevar paréntesis, sea en su declaración o sea en la llamada, independientemente de que estén vacíos o no. Y por último nos quedaría el cuerpo de la función. El cuerpo lo vamos a ver en las funciones que viene delimitado por las llaves. Por ejemplo, de nuevo, si yo abro el start por aquí, fijaos, la estructura lleva los paréntesis y seguido las llaves, donde dentro vamos a escribir las funciones o las líneas de código, las directivas que va a contener esta agrupación de código. Y muy importante, por cierto, las instrucciones siempre van acabadas en punto y coma dentro de C#, ¿vale? Por tanto, cada vez que escribamos una directiva, la acabaremos escribiendo punto y coma. Ahora bien, si en las variables teníamos la capacidad de generar variables y después utilizarlas, en el caso de las funciones es exactamente igual. Pero, muy importante, la definición técnica, o más bien el concepto técnico que utilizamos, es el de llamada. Hablamos de llamar a funciones y hablamos de operar con variable. ¿Y cómo hacemos esta llamada a las funciones? Muy sencillita. Únicamente hacemos referencia al nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y acabamos en punto y coma. De esta forma podemos llamar a todas esas líneas de código que estemos agrupando simplemente por el nombre de la función. Pero importante, si en la declaración de la función en los paréntesis hemos generado variables, en ese caso tenemos que introducir un dato dentro de esa función. Normalmente, por ejemplo, suele ser take damage 50 y eso significaría que le estamos quitando 50 puntos de vida al personaje, al enemigo, etc. Vamos a ponernos manos a la obra con dos pequeños ejercicios que os he preparado por aquí. El primero de ellos consiste en generar una función, ya sea pública o privada, con los paréntesis vacíos y en el que enviemos dentro de un print. Luego veremos cómo ejecutamos esta función. Sabemos que es una función de Unity porque tiene los paréntesis y enviaremos la palabra hello world. El segundo ejercicio será también generar una función, da igual que sea pública o privada, pero que en los paréntesis vamos a declarar una variable de tipo int y enviaremos un print a la consola de Unity con el valor que hayamos escrito de tipo int dentro de la función. Vamos a generar nuestro script en Unity, nos vamos a la carpeta de Project, clic derecho, Create, MonoBehavior Script y le vamos a llamar First Functions, por ejemplo. Una vez se haya generado nuestro script, lo arrastramos, por ejemplo, a la main cámara y hacemos doble clic izquierdo o presionamos la tecla Enter para abrir Visual Studio. Ahora que hemos generado nuestro script y que ya tenemos unas nociones básicas de lo que son las funciones, fijaos que por defecto siempre que generamos un script dentro de Unity nos viene la función Start y la función Update. La función Start se ejecuta siempre que iniciemos o que carguemos nuestra escena, mientras que el update se ejecuta en cada frame de nuestro juego. Pero podemos observar que son funciones, lo sabemos por varias cosas, por la palabra de tipo void, porque la primera letra está en mayúscula y porque tenemos aquí los paréntesis. Vamos a generar esa función del primer ejercicio. Lo primero que voy a hacer es poner public o private, o bien no hace falta tampoco que escribamos nada porque
Si no ponemos nada, Unity da por hecho que es privado, como en el caso del start y del update. Vamos a poner hello world, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y dentro vamos a utilizar la función print. La función print lo que hace, como indica aquí sus instrucciones, es que va a enviar un mensaje a la consola de Unity. Por cierto, es idéntico a la función debug.log que quizás utilizaremos en el siguiente ejercicio para que veáis dos formas de hacer lo mismo. Abro y cierro paréntesis, pongo el punto y la coma al final y como lo que quiero enviar es un tipo texto, lo que tengo que hacer siempre es abrir entre comillas. Acordaos por el vídeo de las variables que los tipo textos siempre van entre comillas. Y aquí vamos a poner hello world. Para que esto podamos verlo reflejado en algún sitio tenemos que colocarlo dentro del start, del update o de otra función. En este caso vamos a colocarlo en el start para que cuando le demos al play nos lo muestre solo una vez, porque aquí si no se nos va a mostrar de forma infinita. Nos venimos al start y ponemos hello world. Abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Vamos a comprobar que funciona en Unity. Nos aseguramos de tener el script agregado ya sea en la cámara o en cualquier objeto que tengáis en vuestra escena y la consola la tenemos por aquí. Le vamos a dar al play y si todo es correcto debería de salirnos la palabra hello world al principio. El siguiente ejercicio nos pedía que generáramos una función en que los paréntesis tuviera una variable declarada de tipo int. Así que vamos a poner void, vamos a poner showInt, por ejemplo, y abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro vamos a declarar una variable. ¿Cómo declarábamos variables? Muy sencillito. Primero el tipo, en este caso int, pero aquí podríamos escribir float, string, el tipo de variable que quisiéramos, en nuestro caso int, y simplemente le damos un nombre. Aquí muchas veces veréis en la documentación de Unity o en los tutoriales que colocan una i, pero puede ser el nombre que queráis. Esto simplemente es el nombre que vamos a utilizar dentro de nuestra función. Y ahora, ¿cómo mostramos esa cantidad? Pues ponemos print quantity y cerramos. Como esto no es un tipo texto porque es un tipo int y además es un nombre de variable, no pongo el entrecomillado porque en ese caso si pongo entrecomillado me mostraría el texto literal quantity. A mí me gustaría que me mostrara la cifra que yo escriba. Así que ahora vamos a sustituir el hello world del start por showInt y claro, si yo ahora esto lo dejo vacío y guardo, fijaos que me salta un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que necesita un tipo int en los paréntesis. ¿Por qué? Porque lo hemos declarado así esta función. Por tanto, vamos a poner simplemente el valor 10. Y ahora, si todo es correcto, pulsamos el play y debería demostrarnos el dato 10. Ahí está. Y ya si queremos rizar el rizo, y así además lo unimos con el anterior vídeo de las variables, en lugar de escribir aquí un dato de forma manual en el script, vamos a generar una variable pública, por ejemplo que se llame number, y la inicializamos en 5. Ahora, en lugar de escribir aquí 10, lo que vamos a poner es el nombre de esta variable. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que en Unity, en el inspector, al haberla colocado como pública, la visualicemos aquí en el inspector, fijaos 5, y si pulso el play, me mostrará el número que yo haya escrito aquí en esta variable. Por ejemplo, si paro el juego y ahora escribo 153, aplico play y en la consola me aparecerá el número 153. Vamos a acabar por aquí el vídeo sobre las funciones. Como siempre, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis entendido todo muy bien y si queréis más vídeos de este tipo, dadle a like y suscribíos. Y por supuesto, si algo no lo habéis entendido bien o queréis que en otro vídeo hable sobre otro concepto en concreto, hacedmelo saber en los comentarios. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.